Ingreso como profesor. Comunicación. Comunicación primer grado A. Clic. Más. Banco de preguntas. Seleccionar una categoría. Preguntas de comunicación. Crear una nueva pregunta. Emparejamiento aleatorio. Agregar. Nombre de la pregunta: emparejamiento aleatorio. Así lo dejamos para tenerlo en cuenta. De que este tipo de preguntas se elabora en base a las preguntas planteadas de respuesta corta. Enunciado de la pregunta. Responda a las siguientes preguntas. Puntuación por defecto 1. Retroalimentación general. Espero que tengas mucho cuidado en tus respuestas. Número de preguntas a elegir. Hemos elaborado una pregunta de respuesta corta. Luego offline lo agregué 4 preguntas más. Total son 5 preguntas de respuesta corta elaboradas. En tal caso, número de preguntas a elegir, voy a elegir 5. Incluir subcategorías. Guardar cambios. Aquí tenemos emparejamiento aleatorio. Editar. Vista previa. Responda a las siguientes preguntas. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 preguntas de respuesta corta. ¿Cuál es la capital de Argentina? Buenos Aires. La comunicación efectiva es aquella en la que el emisor y el receptor codifican un mensaje en forma equivalente. Así el mensaje es transmitido de forma exitosa. El receptor comprende el significado y la intención del mensaje emitido. ¿Cuál es la capital de Ecuador? Quito. ¿Cuál es la capital de Perú? Lima. ¿Cuál es la capital de Colombia? Bogotá. Entregar y terminar. Tenemos las respuestas correctas y también espero que tengas mucho cuidado en tus respuestas. Es la retroalimentación.
La respuesta correcta es: ¿cuál es la capital de Argentina? Buenos Aires. La comunicación efectiva es aquella en la que el emisor y el receptor codifican un mensaje en forma equivalente, así el mensaje es transmitido de forma exitosa, el receptor comprende el significado y la intención del mensaje emitido. ¿Cuál es la capital de Ecuador? Quito. ¿Cuál es la capital de Perú? Lima. ¿Cuál es la capital de Colombia? Bogotá. Entonces, de esta manera tenemos la puntuación 1 sobre 1 y la respuesta es correcta. Esta es la forma de hacer este tipo de preguntas de emparejamiento aleatorio. Cerrar vista previa. Crear una nueva pregunta. Respuestas anidadas. Close. Agregar. Nombre de la pregunta. Pregunta 20. Enunciado de la pregunta. ¿Cuál es la capital de Alemania? Berlín. Y los demás es error, error y error. ¿Cuál es la capital de Australia? Canberra. Los demás error, error, error. ¿Cuál es la capital de Brasil? Brasilia. Los demás error, error, error. ¿Cuál es la capital de Rusia? Moscú. Los demás error, error, error. En este caso, país más poblado del mundo, para poner una respuesta, en este caso China. En la actualidad existen, para poner número aquí, 7 continentes en el mundo. Retroalimentación general. Luego, guardar cambios. Pregunta 20. Vista previa. ¿Cuál es la capital de Alemania? Berlín. ¿Cuál es la capital de Australia? Canberra. ¿Cuál es la capital de Brasil? Brasilia. ¿Cuál es la capital de Rusia? Moscú. País más poblado del mundo. China. En la actualidad existen 7 continentes en el mundo. Entregar y terminar. Las respuestas son correctas. ¿Cuál es la capital de Alemania? Berlín. ¿Cuál es la capital de Australia? Canberra. ¿Cuál es la capital de Brasil? Brasilia. ¿Cuál es la capital de Rusia? Moscú. País más poblado del mundo, China. En la actualidad existen 7 continentes en el mundo. Cerrar vista previa. Y ahora crear una nueva pregunta.
En este caso, en otro, descripción. No se trata realmente de una pregunta, sino una forma de añadir algunas instrucciones u otros contenidos a la pregunta. Se utiliza de forma similar a las etiquetas cuando se usan para añadir contenido a la página del curso. Agregar. Nombre de la pregunta. En este caso yo lo pongo información porque mayormente es para brindar información. Enunciado de la pregunta. Contesta las 20 preguntas en 30 minutos y en un solo intento. Retroalimentación general. Contesta las 20 preguntas en 30 minutos y en un solo intento. Y luego guardar cambios. Clic. Vista previa. Información. Contesta las 20 preguntas en 30 minutos y en un solo intento. Entregar y terminar. Se muestra la retroalimentación. Contesta las 20 preguntas en 30 minutos y en un solo intento. Como vemos, es mayormente para brindar información de las actividades que realizamos con Moodle. Cerrar vista previa.